Y este sería, supónganse que tienen aquí un objeto, una pelota o lo que ustedes quieran, o una bala, ¿no? Al final de cuentas, y esto es tiro vertical. Entonces tenemos aquí el mismo objeto, ¿no? Y resulta que tenemos una altura, donde h, vamos, aquí tenemos una y inicial, y acá tenemos una y final. En el caso de h de acá, también tenemos una y inicial, o bueno, lo vemos más como altura, ¿no? Y inicial y una y final, ¿vale? Al final de cuentas es lo mismo. Bien, pues resulta que hay fórmulas que describen este movimiento. Tenemos un objeto que se está cayendo, ya sea en caída libre o tiro vertical, empieza a acelerar. Tenemos vamos, si aquí, cuando tenemos fíjense que cuando es caída libre, comúnmente la velocidad de aquí es cero, porque tenemos el reposo, ¿no? Entonces voy a poner aquí, caída libre, parte del reposo. Comúnmente, ¿no? A veces sí tenemos, entonces la velocidad inicial a veces es cero. Si no es el caso de que, vamos, tenemos parte del reposo, entonces la velocidad tiene que ser cero, ¿no? Y ya inicial, pues la vamos a poner como cero también. Entonces ya tenemos ahí definidos algunas cosas. Vamos a empezar con caída libre, ¿de acuerdo? Fíjense, para yo poder encontrar esa, supónganse que a lo mejor, miren, supónganse, voy a poner aquí, hay dos situaciones. Una es del reposo, es decir, donde nuestra velocidad inicial es igual a cero y nuestra y inicial es igual a cero. Y hay otra acá con velocidad inicial igual a algún número y con y inicial pues igual también a un número. Es decir, ¿cómo le pongo? Este es del reposo, es cuando se deja caer, y cuando se avienta, le voy a poner no reposo, cuando tenemos una velocidad inicial y una y inicial. Bien, tenemos las dos situaciones. Para eso tenemos una fórmula. Déjenme borrar esto de aquí. Hoy tenemos caída libre. Digo, tiro vertical. Primero voy a ver caída libre. Sería como el repaso. Tenemos dos situaciones, ¿no? Tenemos en reposo, cuando todo es cero, y no reposo, cuando tenemos que alguien avienta algo, ¿no? Entonces, el primero es dejar caer. El segundo sería se avienta. O también pueden encontrar se lanza. Cosas de ese estilo, ¿no? Con una velocidad inicial y con una posición inicial, que no necesariamente tiene que ser cero. Tenemos esas dos situaciones. Entonces, la fórmula general para todo esto es que la posición final, es decir, esta posición final, yo la puedo encontrar dependiendo de la velocidad inicial, fíjense, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pregunta, ¿por qué la gravedad es negativa? ¿Por qué creen que aparece un signo menos ahí? ¿Por qué creen que la gravedad es negativa? ¿Alguien me puede decir por qué aquí es negativo? Fíjense, la fórmula general sería, no la estoy poniendo, pero es posición final es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la posición de cualquier objeto. Voy a poner aquí posición de cualquier objeto. ¿Alguien me puede decir por qué esto se considera como negativo? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Alguien me puede decir por qué es negativa la gravedad? Mira, en realidad está más sencillo de lo que creen. La gravedad siempre va para abajo. De hecho, aquí está la flecha, ¿no? Como es una fuerza que va hacia abajo, la fuerza de atracción va hacia abajo, entonces la gravedad se considera como negativa. ¿Por qué? Porque tenemos, eh,
por la gravedad, ¿no? Que está actuando aquí, en esta parte. Y como está actuando, pues está actuando hacia abajo, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia entre tiro vertical. Fíjense que es cuando tenemos un objeto y empieza a subir. Por ejemplo, una pelota y empieza a aumentar, ¿no? Empieza con una velocidad, pero en algún punto la gravedad le va a ganar, porque la gravedad, ya saben que siempre va para abajo. Este es G. Entonces aquí tenemos esa diferencia, ¿no? Por eso aparece el signo menos. Es simplemente para poder determinar que la gravedad siempre es negativa. Bien. De aquí aparecen dos situaciones, la de reposo y no reposo. Si fuera reposo, dijimos que velocidad inicial es 0. Entonces voy a poner aquí reposo. Entonces la posición final es simplemente esta, como es 0, se elimina. Y como es 0 aquí, también se elimina. Entonces nada más me quedaría nada más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa sería la primera posición. En no reposo, entonces tenemos que la posición final menos la posición inicial, a eso le llamaremos h. Fíjense, a esto de aquí le voy a llamar h, que es la diferencia, ¿no? La altura. Es simplemente la velocidad por el tiempo, velocidad inicial, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ya está. Tenemos dos fórmulas. Claro, la primera fórmula, miren, tenemos esta, y esta es cuando entra en reposo. Pero la principal, la fórmula principal, es esta. Esta de aquí. Obviamente ya definen, ¿no? Definen si es en reposo, pues esto se va a cero y esto se va a cero. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad inicial en cero y velocidad final, digo, y posición inicial en cero. Esa es la diferencia nada más, ¿de acuerdo? De ahí estábamos viendo otras fórmulas. Déjenme borrar esto de tiro vertical, ahorita regresamos a eso. Aparecen otras fórmulas. Voy a poner aquí, fíjense que la distancia, o h, me llamaré h. H es simplemente la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Es una forma de calcular también h. Es otra fórmula. También vimos ya tenemos que h, de hecho voy a poner aquí, h es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense, también tenemos otra fórmula. Tenemos la fórmula 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Vale? Tenemos estas dos fórmulas. Ahorita vemos un ejemplo de dónde aplicar esto. Y tenemos esta fórmula de altura. Esto sería caída libre. ¿Vale? Todo esto es caída libre. Déjenme poner aquí caída libre. ¿Saben qué? Voy a poner mejor, que voy a poner caída libre nada más. Así nada más. Ahorita vemos tiro vertical, porque tiro vertical es un poquito diferente. Son las mismas fórmulas, pero se consideran diferentes. Fíjense, ejemplo. ¿Cómo podríamos...? Pues ya está, miren, de hecho ahí está, ¿no? El ejemplo de la niña esa que se cae. Sería caída libre. Pues vamos a ver. Miren, tenemos este ejemplo. Denme permiso de copiar esta imagen otra vez. Déjenme mandarla para abajo. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? De esa niña. Ahí está, miren. Tenemos una velocidad, una aceleración. Tenemos posición inicial igual a 0 y posición final igual a pues menos 80, ¿no? Metros. Bueno, en realidad aquí, fíjense, aquí tenemos algo diferente. Tenemos, si queremos de que nuestro eje de referencia sea aquí, que este sea el 0, que esto sea el 0,0, es decir, la posición inicial vale 0
Y si va para abajo, entonces la posición final vale menos 80 metros. ¿Vale? Si estamos en el 0, entonces y vale menos 80, ¿de acuerdo? Donde h pues vale 80. Pues nada más, esto nada más es como la altura, ¿no? Pero lo estamos viendo al revés. Miren, la posición inicial es 0 y estamos cayendo hacia abajo 80 metros, entonces debe de poner menos 80. Eso de aquí, sí lo captan. ¿Sí ven por qué es menos 80? Ok, si no les gusta eso, miren, lo podemos cambiar. Se puede cambiar, todo se puede cambiar porque esa es la idea, ¿no? De que podemos interpretarlo de muchas formas y el resultado debe de ser el mismo. Si de aquí es nuestro origen, voy a poner aquí 0,0. Entonces tenemos que la posición, voy a poner aquí posición final es 0. Entonces la posición inicial, no, posición inicial, perdón, aquí la posición inicial es 0. Entonces la posición final, aquí sí vale 80 positivo. ¿Por qué? Porque va hacia arriba ahora. ¿Ya vieron? Este pedazo de aquí vale 80. Aquí depende de dónde agarremos nosotros las coordenadas del origen. Es importante eso. Esto de aquí, eh, ¿cómo lo ven? Sí le van entendiendo a esto de por qué las coordenadas del origen son diferentes. Miren, hay dos situaciones. Cuando el origen está aquí, en esta posición, y cuando el origen la ponemos acá. Cualquiera de los dos debe de funcionar, y funciona, ¿no? Al final de cuentas funciona. En este caso vamos a agarrar nosotros el origen al revés. ¿Por qué? Porque estamos en caída libre. Si es caída libre, entonces esta es la posición inicial. De hecho, hay que, si quieren llamarle posición inicial 80. Y posición final 0. ¿Cuál es el origen? Pues aquí. Aquí sería X y este sería Y. Pues el origen sería 0,0. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo puedo cambiar esto a mi antojo? Yo no puedo cambiar porque pues no importa, ¿no? Yo puedo elegir que Y inicial sea 80 y que vaya hacia 0. Que Y final vaya hacia 0. Es decir, desde 80 voy a caer hasta 0. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene un poquito de sentido. Entonces, miren, esa muñeca se deja caer desde lo alto de este edificio que mide 80 metros y empieza a acelerar. Es decir, si se deja caer, entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la velocidad inicial si se deja caer? A ver, alguien me puede decir, si se deja caer, ¿cuánto vale la velocidad inicial? ¿Cuál será la velocidad inicial si se deja caer? Exactamente, José. Tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque significa que está en el reposo. Si se deja caer, entonces la velocidad vale 0. Esa es una cosa muy importante. Vamos a empezar ya a resolver este tipo de problemitas, ¿no? Pues miren, si se deja caer, entonces vale 0. Pues hay que poner la fórmula. Tenemos que la posición final es igual a, bueno, aquí que nos está preguntando el problema. Pues en realidad ya conocemos todo. Eh, Dejen poner aquí cuánto vale. La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad final? Nada más, ¿vale? Porque ya tenemos la altura. ¿Cuál fórmula? Si me están preguntando cuál es la velocidad final, ¿cuál fórmula podría agarrar para resolver esto? De estas tres, ¿cuál fórmula me serviría para calcular la velocidad final de esta muñeca? ¿Cuál formulita me ayudaría a encontrar la velocidad final? ¿Cuál La de de estas tres 2 fórmulas? PH. ¿Ok? ¿Cuál?
De hecho, me está faltando una fórmula también. Miren, aquí tenemos una, ¿no? Esta nos va a ayudar. Pero me está faltando otra fórmula. Es velocidad final es igual a velocidad inicial más, más aceleración más la gravedad por el tiempo. Esta es otra de las fórmulas que aparecen siempre en caída libre. A ver, pero déjenme ver si esto me está ayudando. Porque miren, esta es la posición final, esta es la velocidad final, voy a poner aquí velocidad final. Pero fíjense, eh, sin tener altura. Es decir, la altura no, vamos, es como si dejaran caer una pelota y en cualquier punto pueden encontrar esta velocidad. Ven, sin tener altura, pero sabiendo, pero se sabe el tiempo. Acá se conoce la altura, pero no se conoce el tiempo. Entonces voy a utilizar esa fórmula, ¿no? Dice que 2g por h es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad, pero diferencia de velocidades eh, que depende de la altura, pero no del tiempo. Fíjense que aquí conocemos, déjenme borrar esto y volver a escribirlo. Tenemos una diferencia, voy a poner aquí, es diferencia de velocidades. Se sabe la altura, pero no se conoce el tiempo. Esas son las diferencias entre estas fórmulas. Miren, arriba, esta fórmula, esta formulita, se conoce el tiempo, pero no se conoce la altura. Y esta fórmula de aquí la voy a pintar en naranja. Se conoce la altura, pero no se conoce el tiempo. Esa es la diferencia. De aquí, si la velocidad vale cero, pues entonces esto se va a cero. Pues sí, ¿no? Porque eso es el reposo. Entonces ya tengo que la velocidad final. A ver, pregunta. Si esta de aquí está al cuadrado, ¿cómo pasa del otro lado? ¿Cuánto sería? ¿Cómo despejarían la velocidad ahí? ¿Cuánto sería? ¿Cómo despejarían? Ajá, exactamente, es 2G por H, pero ese cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Ese cuadrado que está aquí, ¿cómo pasa al otro lado? Miren, aquí es como si tuviera esto, ¿no? Velocidad final al cuadrado, pero ese cuadrado, ¿cómo lo paso al otro lado? Porque tengo velocidad al cuadrado. Yo necesito la pura velocidad final. ¿Cómo se despejaría? ¿Se acuerdan cuál era cómo mandan ese cuadrado al otro lado? ¿Cómo despejan velocidad final?
Pues está sencillo, ¿no? Pues le sacan raíz cuadrada al otro lado. Miren, pues nada más sería 2g por h. Ese cuadrado pasa como raíz cuadrada. Pues ya está. Es decir, que la velocidad final vale 2 veces la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por nuestra altura. La altura pues son 80 metros. Y le saco raíz cuadrada. Miren, la velocidad final, voy a ponerle aquí, vamos a calcularla, ¿no? Sería 2 por 9.8 por 80. Miren, me da aquí raíz cuadrada de 1568. Fíjense, metros por metros, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Es importante tener esto bien en cuenta, ¿no? Que son metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al sacarle raíz, me va a quedar 39.59. Lo voy a poner como 39.6. Fíjense, le saco raíz a metro cuadrado, pues es metro. Segundo cuadrado, le saco raíz, segundo. Y ya está. Esta sería la velocidad. De hecho, significa, voy a poner, esta es la velocidad. La velocidad final. Bueno, bueno, es velocidad final, pero ¿qué significa? Significa que la velocidad justo, voy a poner aquí, la velocidad con la que toca el piso es de 39.6 metros sobre segundo. Eso es muchísimo, ¿no? De hecho, aquí pueden entender ustedes, si dejan caer esa muñeca de 80 metros, pues la velocidad es un montón, ¿no? Va a caer a 39 metros por segundo. Imagínense eso, ¿no? ¿Qué tan rápido va a caer esa muñeca desde los 80 metros? Pues está bien peligroso, ¿no? Imagínense que hay una persona y pues se aplasta, ¿no? Porque tenemos una velocidad muy grande, ¿no? 39.6 metros en un segundo. Entonces eso es muchísimo. Bien, pues eso de ahí pues es caída libre. Vamos a ver entonces tiro vertical. ¿Cuál es la diferencia entre tiro vertical? Déjenme poner pues otra hoja. De un momentito voy a poner una página más. Miren, voy a poner aquí tiro vertical. Vamos a ver la diferencia entre caída libre y tiro vertical. Voy a poner así, tiro vertical. Ahorita vemos algunos ejemplos de todas formas. Miren, es un movimiento contrario. Voy a poner aquí movimiento. Saben que lo voy a escribir mejor con así con esto. Fíjense, voy a poner aquí movimiento contrario. Fíjense cuál es la diferencia, ¿no? Que es el movimiento contrario a caída libre. Pues está bien, ¿no? Fíjense, ¿por qué? Porque es el contrario a caída libre. Sabemos que caída libre, voy a poner aquí, caída libre es cuando dejamos caer algo, ¿no? Tenemos un objeto aquí, a cierta altura, y se deja caer. Tiro vertical es cuando tenemos un objeto aquí y se lanza hacia arriba. En algún punto va a caer, ¿vale? En algún punto va a caer, entonces esa es la diferencia, ¿no? Este es el tiro vertical. Tiro vertical es de que tenemos aquí con una velocidad inicial, que ahora sí vale algo. No puede iniciar el reposo, ¿no? Ahora sí tiene valor. Sí tiene valor la velocidad inicial. En caída libre no, la velocidad inicial pues va en el reposo, ¿no? Q es cero. Pero si tenemos tiro vertical, tenemos un valor en el movimiento. Fíjense que las fórmulas pues son las mismas. Tenemos las mismas fórmulas, es decir, nuestra posición final es igual a la posición inicial
más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Son las mismas fórmulas. También sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. De aquí podemos despejar tiempos. Sale, miren, de aquí del tiempo podemos decir que el tiempo está dado también como la diferencia entre velocidad inicial menos velocidad, velocidad final menos velocidad inicial sobre g. ¿Qué más podemos encontrar aquí? También sabemos que la distancia o la altura, esta altura h, está dada por altura, es igual a velocidad inicial. Fíjense que velocidad inicial la estoy poniendo como v0, entonces dejen poner aquí v0. Entonces tenemos v0 más velocidad final sobre 2 veces por el tiempo. Esa sería mi otra fórmula. Veamos un ejemplo. Aquí pues es más con ejemplos. Voy a poner aquí el ejemplo. Dice, una bala es disparada hacia arriba, obviamente, con una velocidad de 55 metros sobre segundo. Va súper rápido, ¿no? Nos preguntan, calcula la velocidad a los 4 segundos de haber sido disparada. También nos preguntan la posición. ¿Cuál es la posición a ese tiempo? ¿Cómo le haría para poder encontrar? Vamos, es tan sencillo, ¿no? Nada más hay que saber. ¿Cómo le harían para poder encontrar? Si le tenemos velocidad inicial, la conocemos. Nos están dando, ¿no? Velocidad inicial es 55 metros sobre segundo. Nos están dando un tiempo, que son 4 segundos. Sabemos que la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo. Y ya está. Nos están preguntando cuánto vale la velocidad final y cuánto vale la posición final. ¿Cómo le harían para resolver este problema? ¿Cómo le harían para resolverlo? Es interesante, ¿no? ¿Cómo le harían para resolver este problemita? A ver, José, ¿cómo le harías? O tú, Reina. ¿Cómo le harían para resolverlo? Ok, la primera y la segunda fórmula, excelente. Pues ya está, miren. Tenemos, primero nos está pidiendo la velocidad final. Velocidad final, pues es simplemente velocidad inicial. En este caso sería 55 metros por segundo. Menos la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo. En este caso serían 4 segundos. Miren, ¿qué pasa con las unidades? El segundo se me va con el cuadrado del segundo, entonces ya me queda todo, me queda en metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad final es 9.8. Vamos a hacerla, ¿no? 55 menos, ¿saben qué? 9.8 por 4. Miren, aquí me da 55 metros sobre segundo menos
39.2 metros sobre segundo. Son metros sobre segundo las dos, significa que está bien, ¿no? Velocidad final a los 4 segundos sería 55 menos 39.2. Sería 15.8 metros sobre segundo. Esa sería mi velocidad final a los 4 segundos. Vamos a ver la posición. La posición dice y final es igual a y inicial, que en ese caso pues es 0 porque tenemos miren aquí tenemos, ¿no? Tenemos una bala, no nos están diciendo, ¿no? Que va hacia arriba y cae, ¿no? Nos están preguntando cuánto valen 4 segundos. Si nosotros tenemos el origen aquí, podemos decir que y0 vale 0, entonces tenemos y0 nos va a ir a 0, porque es en la tierra, ¿no? Estamos en el suelo. Entonces, como nos están diciendo, nada más nos dicen velocidad, entonces tenemos más la velocidad inicial, que serían 55 metros sobre segundo, por el tiempo, 4 segundos. 4 segundos, luego menos un medio de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que en este caso serían 4 segundos al cuadrado. Miren, ¿qué es lo que me da? Que la posición final es, pues 0, me quedaría 55 por 4. Eso me da 220 segundos, se va con segundos, entonces me dan 220 metros. Ahora, menos un medio sería 9.8 por 16, porque es 4 al cuadrado, sobre 2. Eso me da 78.4. Miren aquí, segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado. Entonces nada más me queda aquí me queda nada más 16. 16 por 9.8 sobre 2, porque tengo un medio. Entonces serían metros ahí. Pues ya está. Entonces tengo 220 menos 78.4. Y eso me dice que la posición es 141.6 metros. Pues ya está. Eso significa, ¿no? Voy a poner la posición a los 4 segundos. Está interesante, ¿no? Y aparte de que está interesante, está fácil, porque nada más es aplicar las fórmulas. Nada más. Es eso, nada más. Ahora sí, miren, viene algo interesante. Viene tiro parabólico. Vamos, ya tenemos tiro vertical, tenemos caída libre, que son esas fórmulas. Y ahora me gustaría introducir otro tema, que se llama movimiento en dos dimensiones. Sabemos que el tiro, vamos, voy a poner aquí la diferencia, ¿no? Entre tiro vertical, otra vez. Déjenme poner aquí. Voy a poner caída libre. Es cuando dejamos caer algo, ¿no? Tenemos un objeto y se cae. Caída libre. Tiro vertical es cuando tenemos un objeto que se lanza hacia arriba y luego cae otra vez. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa ahora cuando tenemos un movimiento en dos dimensiones? Es decir, tenemos dos situaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cañón que lanza una bala, ¿no? O un cañón, obviamente, una bala. Tenemos un movimiento, este sería nuestro X y este sería nuestro Y. Tenemos un movimiento en dos dimensiones. Tenemos el tiro parabólico oblicuo, que es cuando tenemos algo así, ¿no? Tenemos, déjenme ver si se nota. Tenemos una velocidad inicial. Tenemos, ahora sí, velocidad inicial en y una velocidad inicial en X. Tenemos componentes, eso aquí va a aparecer algo muy importante. Componentes. Voy a poner aquí componentes. Bueno, dejen dibujarlo.
Tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos, de hecho eso mismo pasa, ¿no? Tenemos una velocidad inicial aquí, que va pues así. Tenemos velocidad en X. Y eso se convierte en una velocidad en Y. Velocidad en Y y una componente en velocidad en X. Esas componentes son importantes. ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito de vectores? Bien, vamos a retomar eso. Miren, supónganse que tenemos una pelota que se lanza con una velocidad inicial. Déjenme poner aquí velocidad inicial. O una velocidad nada más. Velocidad A le llamaré. Si nosotros seguimos la trayectoria de esa pelota, va a venir así, ¿no? Es un tiro parabólico. ¿Por qué? Porque crea una parábola. De hecho, déjenme dibujarla un poquito mejor. Tenemos una trayectoria que va así, ¿no? Y por acá cae la pelotita otra vez. Tenemos 3 puntos. Miren, aquí está una posición máxima. De hecho, la podemos calcular. Ahorita vemos cómo se calcula eso. Tenemos aquí una altura máxima. Le llamaré Y máxima. Tenemos un desplazamiento máximo. ¿Cuánto se mueve en X? Una X máxima. Y ya está, ¿no? Pero aparece algo importante aquí, las componentes. Es decir, tenemos una velocidad en A, en Y, y una velocidad en A, en X. Y tenemos un ángulo de separación. Depende mucho del ángulo de cómo la estamos mandando. Esto es el tiro parabólico. De hecho, lo van a encontrar como tiro parabólico, o movimiento de proyectil. Son de estas dos formas como lo van a encontrar. Si ustedes lo investigan, le pueden poner como tiro parabólico o movimiento de proyectil. Ahí está. Hay una cosa muy importante. Miren, cada vez que nosotros subamos a la velocidad, por ejemplo, una velocidad aquí, tenemos una velocidad en A, por ejemplo, bueno, le llamaré B, velocidad en B, tenemos aquí una velocidad en C y una velocidad en D. Hay varias situaciones. Miren, cuando tenemos una velocidad en D, en B, tenemos una componente chiquitita, de hecho lo voy a poner aquí, es muy importante esto, porque aquí vamos a entender, dejen hacerle zoom. Miren, cuando tenemos aquí, tenemos velocidad en B. Aquí va a aparecer una velocidad chiquitita de B en Y. Y la velocidad en X va a crecer. Cuando sucede, cuando estamos en el punto máximo, voy a llamarle aquí punto máximo. Es decir, tenemos un máximo aquí porque es la Y máxima. Fíjense lo que va a pasar con las velocidades. Solo tenemos velocidad en X igual a velocidad en C, y la velocidad en Y va a ser 0. Nuestra velocidad en Y de C es 0. ¿Por qué sucede esto? Porque nada más tenemos la pura componente en X, ¿sale? Es cuando tenemos un máximo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron cálculo diferencial y vieron máximos y mínimos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí lo vieron alguna vez? Lo de máximos y mínimos. Miren, lo voy a poner aquí rapidito, ahorita lo borro, nada más como para explicar qué es eso. Miren, tenemos, cuando uno ve derivadas, supóngase que tengo una ecuación, digo una función que se va moviendo en el tiempo. Si yo calculo las pendientes, ¿pendiente qué significa? Pues la derivada. Si calculo, no sé, por ejemplo, dejen hacer varios puntos. Tengo el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F. Si yo calculara la pendiente en el punto A, pues me va a salir así, ¿no? Esa sería la derivada en el punto A. La derivada en el punto B sería esta pendiente, son tangentes. En el punto C, la pendiente es 0. ¿Por qué? Porque estoy en un máximo, ¿vale? La pendiente es 0.
Es decir, que la derivada en este punto es 0 porque es un máximo. ¿Vale? La derivada de la función f' en ese punto es un 0. Entonces cuando ven uno derivadas, para encontrar máximos y mínimos, pues hace que la función sea 0 y ya encuentra los puntos del máximo mínimo. Bueno, entonces la derivada en el punto D pues sería esa. En el punto E también sería 0. Es decir, en un mínimo, la derivada de la función, es decir, la pendiente es 0. ¿Vale? Y tengo el punto F, que pues ya depende. Bien, fíjense, cuando yo tengo un máximo o un mínimo, las derivadas son ceros. ¿Qué significa eso? Que son las pendientes igual a 0. Entonces, eso explica esto, ¿no? De que aquí tenemos la derivada en este punto, o la pendiente en este punto es 0. Por eso, solo existe, voy a poner en el punto máximo, solo existe componente horizontal. Es decir, solo existe la velocidad en x. ¿Vale? Aquí sería la velocidad en x es simplemente la velocidad c. ¿Qué pasa en este punto? Justamente antes de llegar al piso. Pues miren, aquí, si nosotros, supónganse que no hay piso y esta pelota se va. Déjenme borrar aquí. Supónganse que nos imaginamos algo así, ¿no? Tenemos aquí la pelota en ese punto. Que lleva una velocidad así, ¿no? Velocidad sería d, ¿no? Velocidad d. Tenemos una componente, aquí sí tenemos componente en x y una componente en y. Pero fíjense, se hace negativa. ¿Por qué? Porque la flecha apunta hacia abajo. En caso de que esto se fuera para abajo, es decir, que aquí ya llega al final y luego cae en caída libre, que nuestra pelota cayera, como lo pongo, cayera hacia acá abajo, miren, aquí, la pura velocidad, aquí sería velocidad en E, por ejemplo, el punto E, sería simplemente la velocidad E en Y. ¿Qué pasa con la componente vertical? Se va a cero. Digo, la horizontal se va a cero. Pero nada más en esta situación, cuando es caída libre. Porque aquí empieza a caer caída libre. ¿Ya vieron las diferencias? Tenemos que en el punto máximo tenemos pues nada más la pura componente vertical, digo horizontal, pero en todos los demás depende del ángulo, es decir, teta siempre va aquí a depender, ¿no? Aquí teta pues vale, está más chiquitito, aquí teta vale 0, por eso se nos va. Ok, tenemos el movimiento de un proyectil. Déjenme borrar eso de las derivadas, porque eso no nos corresponde a nosotros. Bien, tenemos varias situaciones. Fíjense que ahora vamos a definir las fórmulas, ¿no? Que definen esto. Supónganse que tenemos, para encontrar las componentes, voy a poner aquí componentes, de la velocidad. Son vectores, ¿no? Entonces tenemos algo así, miren, tengo aquí x, perdón, tengo x y y. Voy a poner aquí x, aquí voy a poner y, y tengo una velocidad que va hacia acá arriba. Tengo velocidad, tengo un ángulo. ¿Cómo le harían para encontrar la componente en x? Esta velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad de a en x? ¿Y cuánto vale la componente, la velocidad en a en y? ¿Cómo le harían? A ver, ¿se acuerdan de trigonometría? ¿Cómo era? ¿Cuál es la relación que hay? Vamos, ¿cómo encuentro esta distancia, no? Si conozco esto de aquí, vamos, tengo un triangulito, ¿no? Tengo un triangulito que dice BA, vale aquí. Aquí tengo BAX. Y aquí tengo BAY. Y tengo un ángulo. ¿Cuál es la relación para poder encontrar cuánto vale cada uno? Tengo un triangulito, en realidad es un triangulito. Aquí tengo BA. Quiero encontrar el valor de BAX y el valor de BAY.
¿Cuál será la relación que hay ahí? ¿Se acuerdan de trigonometría? ¿Cómo calculan? Vamos, lo voy a cambiar. Tengo un triángulo que le voy a llamar X, Y, A. Tengo teta, miren, es lo mismo, ¿no? Solo le cambié nombres. ¿Se acuerdan cuál era la relación aquí? ¿Qué función trigonométrica hace que se relacione el ángulo con los catetos y la hipotenusa? ¿Cuál será? Dejen borrar esto porque puede que se confundan. Nos vamos a quedar con ese triangulito verde, con este de aquí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo defines el seno? ¿Se acuerdan cuál es la definición del seno? ¿Se acuerdan cuál es la relación del seno? Bueno, la del coseno. Por ejemplo, seno, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? ¿Cateto qué? ¿Sobre qué? ¿Cuál será la relación del seno y el coseno? ¿Se acuerdan? Seno de teta, ¿qué es igual? Vamos, esto es importante porque así podemos definir nosotros las componentes. De hecho, voy a poner aquí. Ahorita que lo descubramos, voy a poner componente. ¿Cuál será la relación del seno? Por ejemplo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿se acuerdan? Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En nuestro caso, ¿quién es el cateto opuesto? Obviamente opuesto al ángulo. ¿Cuál será? ¿Cuál será el cateto opuesto aquí? ¿De B a X o B a Y? ¿Cuál será el cateto opuesto? ¿Sabes, Ana, de cuál será? ¿O tú, José? ¿El cateto opuesto? Ujú. De este triangulito. Ay, es que me perdí un momento. Ok, ok. Mira, tenemos una velocidad inicial que va para allá, que es esta de aquí. ¿Vale? Tenemos esta velocidad inicial y queremos encontrar las componentes, B a X y B a Y. Es decir, tenemos este triangulito, B a X y B a Y. Si tenemos un ángulo ahí de separación, ¿cómo podemos encontrar cuánto vale B a X y B a Y? Para poder encontrar esos valores, tenemos que hacer la relación del seno, ¿no? Dijimos que era seno cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora sí, Sería B a Y, ¿no? exactamente, cateto opuesto es B a Y sobre hipotenusa, BA. En el otro caso sería BAX sobre BA. Yo quiero encontrar este valor. Pues nada más lo despejo, ¿verdad? Es decir, que la componente BAY es, este pasa multiplicándose para qué lado, entonces nada me quedaría BAX, digo BA, la velocidad inicial, por el seno de teta. Y la componente en X, de hecho la voy a llamar, fíjense, la voy a llamar así. La velocidad en Y es la velocidad por el seno de teta. Y la velocidad en X es B, la velocidad inicial, por el coseno de teta. Esas son las componentes de tiro parabólico de mi velocidad. Dejen poner aquí dejen poner el nombre, componentes de velocidad. Esa cosa es muy importante, tengan muy en cuenta esto. Fíjense que de dónde sale el seno y el coseno, pues de esta relación. Eso sí es muy importante, porque a veces se pueden confundir, ¿no?
La y va con el seno y el x va con el coseno. Bien, pues ya tengo, sabemos que estas son velocidades iniciales, entonces le podemos poner aquí velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial. Ahí está. Serían nuestros componentes de velocidad. Ahora sí, ¿cómo calculamos? Deje poner aquí el desplazamiento. Desplazamiento horizontal. Pues fíjense que está muy sencillo. Aquí la aceleración es cero, porque la aceleración en x es cero, porque no tenemos aceleración. Entonces partimos de la fórmula. Dice x final es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo, claro, en x, más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración es cero, esto se nos va. ¿Vale? Y como la posición inicial es cero también, también se nos va. ¿Por qué? Porque supónganse que estamos en el origen, es decir, estamos en 0,0. 0,0. Entonces la posición inicial es cero. Fíjense, lo único que me queda es que la posición final, o el desplazamiento, es pues, simplemente la velocidad inicial en x por el tiempo. Es decir, la velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. Esa sería mi otra fórmula. Miren, esto de aquí es esto. Y sale de aquí, ¿no? Es esto nada más. Esa sería la forma. Ese sería el desplazamiento horizontal. Vamos a ver la altura máxima. Para encontrar, voy a poner aquí altura máxima. Altura máxima. Tenemos ahora posición. Aquí la aceleración es la gravedad. ¿Vale? Aceleración es la gravedad. Fíjense. Tenemos que y máxima es igual a y inicial. Como estamos en el origen, entonces esto es cero. ¿Por qué? Porque en el origen. Voy a poner aquí en el origen. La posición inicial es cero. Más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así nada más. Pues ya está, miren. Entonces la altura máxima, voy a poner aquí y máxima, es simplemente la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Esta la puedo poner, si velocidad inicial, aclaro, en x, digo en y, está dada por la velocidad inicial por el seno de teta, pues entonces voy a poner velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya está. Esa sería mi otra fórmula. Y máxima. Ya está. Miren, ya tenemos varias fórmulas ahora sí. Tenemos componente de velocidad, desplazamiento horizontal, altura máxima. ¿Qué más podemos hacer? Mm, pues la velocidad. Sigue la velocidad. Voy a poner aquí velocidad. Componente. Horizontal. Y vertical. De la velocidad. Miren, sabemos que la velocidad, voy a poner velocidad en x, es simplemente la velocidad inicial en x. Esa ya la conocemos, ¿vale? Pero la velocidad en y es simplemente, pero dejen poner aquí, esto es cero porque lo pongo como velocidad inicial, sería la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo
que va en el aire, ¿sale? Miren, eso lo puedo poner entonces, que la velocidad en x es simplemente la velocidad inicial por el coseno de teta. Y acá sería la velocidad inicial por el seno de teta, por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo. Ya tengo, ahora sí, las componentes de las velocidades. Fíjense que es algo muy importante aquí. Espérenme. Hay una nota muy importante que voy a poner aquí. La aceleración en x siempre es 0 y la aceleración en y siempre es la gravedad. Es decir, 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Esto es muy importante, muy importante. La aceleración en x es 0 y la aceleración en y es la gravedad. ¿De acuerdo? Bien, hay otra fórmula. Miren, ya nos estamos llenando de fórmulas. Pero ahorita vamos a entender, nada más con que se aprendan las primeras, ya con eso las hacen. Miren, voy a poner aquí, sigue otra cosa, ¿no? Voy a poner componente, no, tiempo que le toma para subir, o tiempo en subir. La fórmula es tiempo en subida, es simplemente la velocidad inicial en y sobre la gravedad. ¿Vale? Ahora voy a poner el tiempo que le toma bajar. Tiempo en bajar es tiempo en bajar es igual a 2 veces y máxima sobre la gravedad. Bueno, 2 tiempos, le voy a poner aquí y final sobre la gravedad. No, sí, y máxima, es y máxima. Lo voy a llamar y máxima porque esa la calculamos, ¿no? Miren, de hecho está acá arriba. Y máxima vale, fíjense que está interesante, ¿no? Vale todo esto. Pero si lo conocemos, podemos calcular el tiempo también. Ahora voy a poner tiempo en el aire. Fíjense, sería tiempo que toma, o tiempo que está en el aire. Es decir, todo lo que le toman llegar hasta el final. Sería 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y fíjense que hay algo muy interesante. Miren, voy a volver a poner mi dibujo. Tengo una pelota o un proyectil y empieza a viajar. Tiene una velocidad inicial. Velocidad inicial, lo voy a poner así. Velocidad inicial. Sabemos que tiene componentes, ¿no? Velocidad inicial en x y velocidad inicial en y. Fíjense, resulta que el tiempo que le toma, voy a empezar aquí. De x sería el desplazamiento máximo. No, x máximo. Y el tiempo que está aquí, pero la posición sería y máxima aquí. Fíjense, resulta que el tiempo que le toma de aquí hasta aquí sería el tiempo en subir. Y el tiempo que le toma de aquí hasta acá es el tiempo en bajar. Ya vieron que es diferente, ¿no? El tiempo en subir es la velocidad en y sobre la gravedad. Y el tiempo de bajar es la raíz cuadrada de la posición máxima sobre gravedad. Y el tiempo total desde aquí hasta acá es el tiempo en el aire, que es 2 veces el tiempo en subir. Está interesante, ¿no? Fíjense, por eso aparece un 2 aquí. 2 sería ¿no? Es decir, el tiempo en el aire es 2 veces el tiempo en subir. Está interesante eso. ¿Por qué? Porque, miren, aquí estamos relacionando velocidades y aquí estamos relacionando nada más la posición. Entonces está interesante, ¿no? Estas serían las fórmulas. Ahora, ¿cómo calculamos la rapidez? En cualquier instante, entonces dejen poner otra fórmula. Voy a poner voy a ponerlo aquí abajito. A ver si no se empalma todo.
A ver, de un momentito, déjenme ver me paso a otra página o... No, yo creo que aquí mismo la voy a poner. Voy a poner dejen ponerlo aquí abajito. Sería la rapidez. Fíjense, la rapidez B del proyectil en cualquier instante. Fíjense, sería la velocidad es igual, en cualquier punto sería la velocidad x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. ¿Está bueno eso, no? Y nada más sería la raíz cuadrada de eso. Ahora, el ángulo formado eh, con el eje x, es decir, este teta que tengo aquí, este es teta, porque tengo un ángulo aquí, lo podemos calcular como la teta es igual. Fíjense, si tengo un triangulito, vemos que el triangulito vale, por ejemplo, la hipotenusa vale b inicial. Aquí sería b inicial en y b inicial en x. Y tenemos un ángulo. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona el ángulo y los catetos? Los dos catetos. Cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Cuál relación trigonométrica aparece ahí? Ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es la relación trigonométrica para que me relacione el cateto adyacente o cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Cuál será? ¿Puedes repetirlo, profe? Sí, claro. Mira, la relación trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. La tangente. Exactamente. La tangente de teta es simplemente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo, ¿cómo paso esa tangente para el otro lado? ¿Cómo lo pasaría? ¿O cómo despejo teta de ahí? No sé si se acuerdan, pero lo pasamos como el arco tangente de la velocidad inicial en y sobre la velocidad inicial en x. En su calculadora les va a aparecer así como tangente a la menos 1 de la velocidad en y sobre la velocidad en x. Es lo mismo, ¿no? Él es el arcotangente, es decir, el inverso de la tangente. Así es como encontramos el ángulo. Fíjense, ya nos estamos llenando de fórmulas. Yo les voy a pasar este PDF para que lo tengan y estén Vamos, ahorita con las fórmulas pues da un poquito de flojera, ¿no? La única forma de poder ver cómo se soluciona esto pues es haciendo problemas. Entonces vamos a ver un problemita. Vamos a ver un problema para ver cómo podemos solucionar Pues sí, ¿no? Es la única forma. Solucionar problemas. O resolverlos. Más que nada, resolver problemas para poder practicar. Porque a lo mejor se pueden aprender las fórmulas, pero luego los problemas de donde... Espera un momento. Entonces me explico aquí. Déjenme seleccionar nada más. Dejen poner aquí sesión de problemas. Bueno, ejemplos. Ejemplo 1. Dice, un avión de rescate deja caer provisiones de emergencia a un barco que se encuentra parado en medio del océano. El avión vuela horizontalmente a 80 kilómetros por hora y a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Calcula el tiempo que tarda el paquete en llegar al barco, la distancia que recorre el paquete desde que es lanzado y la velocidad con el que el paquete llega al barco. Vamos a tratar de imaginarnos qué es lo que está pasando ahí. Bien, tenemos pues, un barco. Déjenme por
por ahí tenemos el océano, tenemos un barquito por ahí y quiere provisiones, ¿vale? Y por acá viene un avión. Este es un avión y no sé cómo será un avión, pero pero se entiende, ¿no? Tenemos un avión ahí y lanza paquetes. Es decir, este avión tiene una velocidad, dice, el avión vuela horizontalmente, es decir, tu velocidad es en X a 80 metros sobre segundo. A una altura, de 200 metros sobre el nivel del mar. Nos están preguntando, claro, y empieza a dejar, vamos, el avión va a pasar, ¿no? Pónganse que el avión ya está por acá, porque va a 80 kilómetros por hora, y deja caer paquetes, ¿no? Justamente cuando pasa arriba dejen poner aquí la velocidad, tenemos varias situaciones, ¿no? El avión está aquí y deja caer paquetes. Es decir, si deja caer paquetes, tiene que dejarlos caer desde antes, ¿no? Es decir, a ver, déjenme ver cómo sería. Empieza a dejar caer paquetes aquí. Entonces tienen esta trayectoria, ¿no? Cuando pasa, pues ya a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Dejen mover mi barquito para el otro lado. Un poquito aquí. Miren, empieza a dejar caer paquetes. Y como el avión pasa, entonces el paquete tiene esta trayectoria, ¿no? Sí, ¿no? Si le deja caer el paquete aquí, en tiempo igual a 0, y en algún tiempo igual a sabe, el paquete tiene esta trayectoria. ¿Por qué? Porque como va bien rápido, entonces déjenme ver. Miren, tiene esta trayectoria el paquete. O así lo veríamos, ¿no? Lo deja caer y como el avión se va, pues el paquete se quedó atrás. Entonces el paquete llega aquí. Déjenme borrar esto. Y es como si tuviéramos una trayectoria, ¿no? Que hizo del paquete. Así. ¿Cómo le harían? Fíjense que está un poquito interesante, ¿no? Porque, a ver, no, ¿saben qué? Déjenme mover mi barquito aquí, ¿no? Para que se pueda entender de que el avión justamente está encima del barco, ¿no? Para dejar caer paquetes. Si no, pues no tendría sentido, ¿no? Ahí deja caer paquete, entonces el avión se va y el paquete es como si tuviera esa trayectoria. ¿Vale? Tenemos una altura de 200 metros, una velocidad en horizontal de 80 metros por segundo. Pues déjenme ver, dejen poner aquí datos. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la altura. 80 metros, no. 200 metros. Conocemos la velocidad en X. 80 metros sobre segundo. Significa que la velocidad en Y es 0. Porque no va para arriba, sino solo se mueve hacia horizontalmente. ¿Vale? Es decir, va para allá, en la dirección X. Conocemos también la gravedad. Es 9.8 metros sobre segundo. Y nos está preguntando cuánto tiempo tarda en bajar. Voy a poner aquí tiempo en la bajada. ¿Cuánto será? Y también queremos la distancia que recorre, X. A ver, sí, miren. Sí. Miren, cuando nosotros lanzamos un paquete, así, lo que está pasando es de que este avión, como lanzándose, es como si el paquete tuviera esta trayectoria, ¿de acuerdo? No sé si eso se ve claro. Es como si tuviera esta trayectoria. Como el avión va a una velocidad tan grande, 80 metros por segundo, el avión es como si tuviera esto, ¿no? Entonces aquí vamos a tener velocidad en Y, 0,
Y velocidad en X, pues es 80 metros por segundo. Es como si el paquete fuera lanzado a 80 metros por segundo, miren. ¿Cómo sería? No, pues así nada más, ¿no? Nos están pidiendo la posición y también la velocidad con la que llega, ¿no? Bien. Sabemos que el tiempo de bajada, por ahí lo puse, aquí está, ¿no? El tiempo de bajada es, pues esta fórmula, ¿no? Ya está aquí. Tiempo en bajar ya lo tenemos, entonces lo ponemos aquí. Tiempo en bajar es 2 veces y sobre g. Que en ese caso ya tenemos, ¿no? Que y vale 200 metros. Es decir, 2 veces 200 metros sobre la gravedad. Y le sacamos raíz cuadrada. Ese sería el tiempo, ¿vale? Mira, en este caso sería 400 metros sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Fíjate que cuando tenemos algo así, tenemos 400.8. Vamos a ver las unidades. ¿Qué pasa con las unidades? Tenemos 400 sobre 9.8. Esto nos da 40. Es decir, la raíz cuadrada de 40.8. Fíjate, metros se me va con metros. Y segundos al cuadrado se queda arriba. Como si fuera una especie de sandwichado, ¿no? Me quedé en segundos cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo y esto lo tengo aquí miren, ¿qué es lo que está pasando? Tengo algo así, 400 sobre 9.8. Tengo metros sobre 1, voy a poner, sobre metros sobre segundo cuadrado. Si hago una especie de sandwichado, m por s me quedaría m por s cuadrado, segundo cuadrado sobre 1 por m. Metros se me va y lo único que me queda es segundo cuadrado. Por eso puse segundo cuadrado aquí. Al sacarle raíz cuadrada a eso, pues se me va el segundo cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría 6.38 segundos, nada más. Ese sería el tiempo de bajada. Ahora, X. ¿Cuánto vale X? Sabemos que X, dijimos que era velocidad inicial en X por el tiempo nada más. ¿Sale? Tenemos ya aquí la fórmula. La fórmula está muy sencilla. Pues hay que calcularla, ¿no? Como la velocidad en X es 80 metros por segundo, entonces tendremos 80 metros por segundo por el tiempo que le toman caer, 6.38. Miren, segundo se me va con segundo y nada me quedan metros. Entonces sería 80 por 6.38. Eso me da 511.1 metros. Ya calculé la distancia. La distancia que recorre el paquete desde que he lanzado. Me están preguntando la velocidad también. La velocidad, dijimos que la velocidad se puede poner. A ver, este es X. Sabemos que la velocidad en X es 80 metros por segundo. Y la velocidad en Y es velocidad inicial en Y. Seguimos que es 0 porque no aparece. Porque no hay velocidad inicial en 0. Lo pusimos hasta acá, ¿no? Pero miren, velocidad inicial en Y es 0. Entonces, deje por aquí velocidad inicial en Y es 0. Pero lo que sí conocemos de la gravedad, sería menos la gravedad por el tiempo. Eso quiere decir que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, y el tiempo es 6.38 segundos. Vamos a hacer, ¿cuánto sería eso? Eso me da 9.8 por
6.38. Fíjense, mi velocidad en Y sería 62.524, sin nada más. 62.5 metros sobre segundo. Ok, ¿cuál es la velocidad total? La fórmula dice velocidad total o la velocidad es simplemente la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. En este caso, pues tenemos, sería 80 metros por segundo al cuadrado más, aquí es negativo, menos 62, y es negativo, porque tenemos este signo menos, ¿vale? Entonces sería menos 62.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pues vamos a ver, miren, aquí nada más me quedaría 80 al cuadrado. Déjenme ver. Eso me da 6.400. Ahora menos por menos más, entonces me quedaría 62.5 al cuadrado. Eso me da 3.906. Y fíjense, todos son metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y le voy a sacar raíz cuadrada a todo eso. Ahora, si le saco raíz cuadrada a metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pues eso ya me queda metro sobre segundo. Eso ya no hay ningún problema. Ahora tengo 66.400 más 3.906 y le saco raíz a eso. Me quedaría que me quedarían 101.5, digo 101.5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final. Esa es la velocidad. Voy a ponerle nombre, ¿vale? Este de aquí sería la velocidad con que el paquete llega al barco. A esto de aquí, ¿le entendieron? ¿Sí le entendieron cómo le fuimos haciendo? Ok. Miren, yo por ahí me encontré, bueno, en internet hay muchas simulaciones, ¿no? Miren, tenemos una simulación. Ahorita les mando el link para que jueguen con esta. Este es de tiro parabólico o movimiento de un proyectil. Miren, ahí les va. Tenemos una altura, ¿no? Aquí 10 metros, entonces podemos moverla, ¿no? 10 metros, 0 metros, miren. Vamos a poner en 0 metros. De hecho, a ver, vamos a hacerla en grandote. Esta cosa ya tiene las fórmulas ahí definidas. Lo que vamos a hacer es jugar con ella, ¿no? Miren, yo puedo mover la posición. Lo voy a poner en 0 metros. 0 metros con con una posición. Miren, lo voy a poner a 90 grados. Eso sería sería tiro vertical. ¿Vale? Vamos a ver. Ahí va nuestro proyectil y luego vuelve a caer. La velocidad inicial es de 15 metros. Ahora voy a darle unos 45 grados. Ahorita lo hacemos con fórmula. Y vamos a tirar el proyectil. Miren, ahí va. Y quién sabe hasta dónde llegó. Entonces, la idea es que llegue. Sí, dime. ¿Está presentando? Sí. Es que, Espera, espera, espera. no sé yo, pero no se ve. Ok. Espérame. Sí, ya vi por qué. Ya vi por qué. A ver, es pantalla 2. A ver, espérame. A ver, ahorita me dicen si lo ven. ¿Sí lo ven? Es como un cañón. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí, profe. Sí. Ok. Miren, les decía, voy a reiniciarlo, por ahí se los mandé al chat. Pero vamos a ver Les digo que puedo cambiarle la posición. Lo voy a poner en 0. Ahí está el 0. Y voy a poner un ángulo de 90 grados, es decir, un tiro vertical. Y voy a lanzar con 15 metros sobre segundo, rapidez inicial. Y voy a lanzar mi proyectil. Ahí está. ¿Sale? Ahora lo voy a lanzar, ¿qué les parece? A 70 grados. Y vamos a ver acá dónde cae. Miren, aquí tengo 15 metros. Bueno, lo voy a poner a 45.
Vamos a ver de dónde cae y ahorita lo hacemos con fórmula. Miren, sería, ahí va y por allá cayó. Es decir, que la distancia es de 23, más o menos, ¿no? 23.9, digo 22.9. A ver, vamos a volverlo a poner, dice lento. Vamos a ver, miren, ahí va. Llega el proyectil y la idea con 45 grados. Y va a caer en 22.9 metros. Vamos a hacerlo con fórmula. Miren, 45 grados y 15 metros por segundo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Déjenme copiar esto. Fíjense. Ahora sí, lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer con ecuaciones, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Miren, denme un momentito. Déjenme copiar la imagen. Y conocemos todo. ¿Sale? Miren, déjenme poner la imagen por aquí. Ahí está la imagen. Y vamos a analizarla. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Si las fórmulas coinciden, debe de salir lo mismo. Bueno, por ahí está, ¿no? Ahí como que se arruinó esto. Pero miren, de aquí yo puedo conocer la distancia, la altura máxima, es decir, y máxima. Y yo estoy conociendo también el desplazamiento máximo. De aquí hasta acá es x máxima. Vamos a ver. Miren, tenemos una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Tenemos posición inicial en x, 0. Posición inicial en y es 0, porque estamos en el 0. ¿Sale? Nada más. Vamos a encontrar cuánto vale. Vamos a poner aquí. Teta vale 45 grados. Entonces, fíjense, la posición final, voy a poner aquí, de x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Vamos a calcular el tiempo que le toma llegar de aquí hasta acá, ¿sale? Conocemos también la posición final. Posición final es 22.9 metros. Sin nada más. Y podemos encontrar pues sí, ya con el tiempo, a ver, tenemos. A ver, déjenme ver, el tiempo se puede. Vamos a encontrar que esto sea cierto, ¿no? Que la posición final sea 22.9. Entonces déjenme borrar esto, aquí no se puede. Déjenme ver. Miren, vamos a encontrar las componentes. Primero, componentes de la velocidad. Es decir, sería velocidad inicial en x, pues es simplemente 15 por el coseno de 45. Y la velocidad en y sería 15 por el seno de 45. Vamos a ver. Sería 15 por el coseno de 45. Eso nos da 10.6. 10.6 metros sobre segundo. Y la de y resulta que es la misma. ¿Vale? Ya tenemos la posición en x, la velocidad en x y la velocidad en y, son las componentes. Ahora, el tiempo que le toma llegar, o el tiempo en el aire, déjenme ver cómo sería. El tiempo que le toma en subir sería tiempo en subir. Lo podemos encontrar como velocidad inicial en y sobre la gravedad. Vamos a ver. Sería la velocidad en y es 10.6 metros sobre segundo sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver, tenemos 10.6
sobre 9.8. Eso me da 1.08 segundos. Y sabemos que el tiempo en el aire es 2 veces el tiempo en subir. Entonces, pues es simplemente 2 veces 1.08 segundos. Es decir, el tiempo total de aquí hasta este punto, vamos a ver, pues es simplemente 1.08 por 2. Me da 2.16 segundos. Ahora sí, para encontrar la posición final, yo tengo posición inicial más la velocidad en X por el tiempo ya lo conocemos, pues nada más, ¿no? La gravedad no hay aquí, porque la aceleración es cero. Miren, esto se me va a cero. Entonces me quedaría nada más. La velocidad en Y sería 10.6 metros sobre segundo por el tiempo. Y el tiempo vale 2.16 segundos. Vamos a ver si en verdad da 22.9. Tenemos 2.16 por 10.6. Y pues sí, miren, la posición final es 22.9 metros. Con eso estamos comprobando, vamos, la simulación ya me está dando la posición final. Pero ¿cómo la encuentro yo con nada más con estos datos? Pues la encuentro así, ¿no? Fíjense, interesante, ¿no? Porque nada más estoy usando la velocidad y la gravedad y con eso calculo el tiempo. Está bueno, ¿verdad? Miren, déjenme ver. Dejen poner aquí, ¿no? Miren, de aquí hasta acá es el tiempo en el aire. Dejen ponerlo aquí. Dejen poner aquí tiempo en el aire. Y el tiempo en subir es lo que le toma de aquí hasta aquí. Es el tiempo en subir. Por eso pude calcularlo, ¿no? Sabemos que el tiempo en el aire es 2 veces el tiempo en subir y ya está. Vamos a utilizar otra vez la simulación. Miren, ahí está. Vamos a poner ahora 25 grados. Vamos a aumentar la velocidad. 30. Vamos a ver, a ver, dejen reiniciarlo. Tengo 30 metros por segundo, 25 grados. Vamos a lanzar. Ahí va, miren. Ah, se fue muy lejos. Aquí me da componentes. A ver, espérenme. Ah, aquí está, miren, aquí está. Vamos a calcular cuál es esta distancia, ¿vale? Miren, ahorita va a calcular la distancia, ahorita lo corroboramos. Ya tenemos 25 grados, 30 metros por segundo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí abajito. Voy a poner aquí. Tenemos un proyectil que se lanza a 20 metros por segundo, dijimos, ¿verdad? A ver si son 20 metros por segundo. No, 30 metros por segundo. Tenemos un proyectil entonces, déjenme borrarlo. Miren, tenemos un proyectil que se lanza a 30 metros por segundo, como velocidad inicial. Y tiene una trayectoria así. Claro, pues a mí no me salió muy bien, pero esto se va un poquito más así, ¿no? El ángulo son 25 grados. La pregunta es, ¿cuál es la posición final que alcanza? Y el tiempo. ¿Cómo le harían? Pues igual, ¿no? Igual que ahí arriba. Mira, podemos encontrar, tenemos los datos ya. Los datos son los mismos. Tenemos velocidad inicial. Bueno, velocidad inicial en X, pues es 30 por el coseno de 25. Y la velocidad inicial en Y
30 por el seno de 25. Ahorita vemos cuánto da. Tengo 30 por el coseno de 25, eso me da 27. 27 punto, que será, le voy a poner 2 metros sobre segundo. Y en Y sería lo mismo, pero con el seno. En Y sería 12.67 metros sobre segundo. Ahora sí, sabemos que el tiempo en el aire, bueno, el tiempo en subir, que le cuesta subir, es decir, hasta aquí, el tiempo de aquí hasta este punto, está dado por la velocidad en Y sobre la gravedad, así de sencillo. Así de fácil, miren, velocidad en Y sobre esto. Pues ya simplemente ponemos 12.67 sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que los metros se me van y el segundo se me va con segundo y nada me queda tiempo. Entonces aquí tenemos que el tiempo sería 12 sobre 9.8. El tiempo sería 1.29. Sabemos que el tiempo en subir o el tiempo en el aire es desde aquí hasta este punto. Eso es el tiempo en el aire. Y eso está dado como 2 veces el tiempo en subir. Pues entonces el tiempo en el aire es 2 veces 1.29 segundos. Eso me da, vamos a ver cuánto me da. 2.58 segundos. Ahora, ¿cómo encontramos la posición final? Dijimos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Pues ya está, miren, la posición inicial es 0, porque estamos en el origen. Y nada más sería la posición inicial 27.2 metros sobre segundo por el tiempo, 2.58 segundos. Los segundos se me eliminan y solo me quedan metros. Ahorita corroboramos con la simulación si es cierto. Entonces tendría 2.58 por 27.2. Eso me da 70 metros. 70.37 metros. Esa sería la posición final. Ya tengo el tiempo. El tiempo dijimos que es... Este sería el tiempo en el aire. Y la posición máxima sería... Digo, el desplazamiento máximo sería 70.37. Vamos a ver si es cierto. Entonces, déjenme hacerle zoom aquí. Y miren. Aquí está, ¿no? 70, obviamente 70.1 me dice aquí. 70.3. Y nosotros tenemos acá 70.3. Pues está bien, ¿no? Ya vieron, está interesante, ¿no? Está interesante porque coinciden, las fórmulas están bien. Pueden ustedes trabajar con esta simulación. Miren, 70.3. Está interesante, ¿no? Miren, déjenme ponerlo de vectores. A ver. Tenemos una posición de 80 metros. Déjenme ver esto qué es. Ah, esto depende, a ver. Ah, mira, interesante. Moviendo el diámetro del cañón también aumenta, pero eso no lo hemos visto. Dejen aumentar la masa, 10 kilogramos. Ya vieron, depende de la masa. A ver, vamos a poner aquí. Mide 1 metro. A ver, déjenme borrarlo. Está interesante, miren. Si el diámetro del cañón mide 1 metro y pesa 10 kilogramos, el cañón sería así. ¿Sale? Pero eso no lo hemos visto y no lo vamos a ver ahorita porque aquí depende de la masa. Si el diámetro lo ponemos en su mínimo, pero que mida 10 metros, digo que pese, no, pues que también pese, bueno, 1 kilogramo, se va a lanzar de diferente forma. Interesante. Interesante porque, miren, aquí hay una diferencia, ¿no? De desplazamientos.
Si tenemos aquí, por ejemplo, punto 5 y aquí tenemos 5, se va a lanzar aquí, no va a aparecer aquí en esta parte. Miren, está interesante, ¿no? Hay una dependencia claramente del diámetro, pero eso no lo vamos a ver nosotros, ¿no? El diámetro del cañón y la masa del cañón. Eh, a ver, déjenme ver si aparece esto de vectores, porque aquí son otras cosas. Miren, ahí va todo, ¿no? Ah, esto sí es interesante, miren, déjenme borrarlo. A ver, ahí va, miren. Miren, déjenme ver. Fuerza no, la voy a quitar fuerza. Pero fíjense lo que pasa, vamos a ponerlo en lento. Fíjense lo que pasa con los vectores, miren. Los vectores se hacen chiquititos. En el punto máximo es ahí. Ya vieron que Y se hizo chiquitita y luego empieza a crecer más. Ahí va otra vez, miren, está bueno. Miren, fíjense. Y es la verde de acá arriba, se hace cero y luego crece hacia abajo. ¿Por qué se hace cero? Porque es el máximo, que es lo que les decía. Miren, ahí va otra vez. Miren, fíjense lo que pasa con Y. Se hace cero ahí, cero, y luego empieza a crecer hacia abajo. Fíjense que X, miren, voy a ponerlo así. X está bien chiquitito, ahora sí, X va a estar bien chiquitito y luego va a ir creciendo, fíjense. Se hace chiquito, chiquito, chiquito y luego empieza a crecer. Miren, X empieza a crecer y luego empieza a disminuir otra vez. Y se hace chiquito, 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 chiquito y ahí cayó. Si fuera tiro vertical, X no existe. Fíjense, ahí está, miren, nada más existe en Y. X no está. Y ya está, miren, X no existe y nada más está la posición en Y. Digo, el puro desplazamiento en Y. Si tenemos un ángulo así, muy 85 grados, casi 90, miren, X está bien chiquitita. Y así se va a quedar, ¿no? Chiquitita para siempre, pero Y es la que está grandota. En cambio, si el ángulo es más chiquitito, por ejemplo 25 grados, fíjense lo que va a pasar con Y. Y se hace chiquitita y X va a aumentar. Miren, ahí va. Chiquitita, chiquitita y X está muy grande. Eso es el coseno y el seno del ángulo. Que la componente se hacen chiquititas. Está bueno, ¿verdad? Bien. Miren, voy a dejarles un ejercicio de repaso. Pues simplemente para que... Miren, déjenme ponerlo aquí. A ver si lo pueden hacer. Más que nada para que vayan practicando, porque uno menciona esto, pero si uno no lo practica, es decir, si no se pone a resolver problemas, se le olvida. Miren, dejen poner la imagen. Dice, desde lo alto de un cerro, que está a 40 metros de altura, tenemos aquí, ahí, pero lo voy a volver a anotar, sería 40 metros. Dice, Martín patea horizontalmente un balón, es decir, que la velocidad solo está en X. La velocidad inicial en X, perdón, la velocidad inicial es la velocidad inicial en X, porque dice horizontalmente 30 metros por segundo. Calcula el tiempo que tarda, entonces inciso A, el tiempo que tarda el balón en llegar al piso, es decir, en bajar. B, la distancia que recorre el balón desde que es pateado, es decir, X final. Pues ya si conocen el tiempo, pues ya pueden conocer X final. Y C, la velocidad final con el que el pateón llega al piso. ¿Cómo le harían para resolver este problema? Ah, claro, pues ya tenemos velocidad, voy a poner aquí velocidad. Inicial es 30 metros por segundo en X. La velocidad en Y vale 0, ¿vale? Porque nos está diciendo que solo va horizontalmente. ¿Cómo le harían para resolver este problema? Te los voy a dejar de tarea, miren. Voy a poner aquí las fórmulas. Tiempo en bajar, dijimos que era 2 veces Y sobre la gravedad y le sacamos raíz cuadrada, ¿sale? También la posición final
es posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. En este caso, si nosotros tomamos como origen aquí, que este sea nuestro origen 0,0, entonces esto se va a 0. Y nada, me queda velocidad inicial en t. Ya conocemos el tiempo, pues nada más lo sustituimos aquí, ¿no? Y ya está. Ahora sí. Dejen poner aquí velocidad en x. Sería velocidad inicial en x por el tiempo. ¿Qué más? Ah, la velocidad. Para encontrar la velocidad final, tenemos que encontrar la velocidad en y. La velocidad en y dijimos que era velocidad inicial en y más aceleración por tiempo, que en este caso sería menos la gravedad por el tiempo. Si la velocidad inicial en y es 0, entonces ya nada más nos queda que esto es menos la gravedad por tiempo. ¿Vale? Una velocidad negativa. ¿Por qué? Porque miren, en esta posición tenemos una velocidad en y negativa, porque va hacia abajo. Y la velocidad en x sería esta. Ahora, de todo esto, tienen que la velocidad total, bueno, de esta nada más, perdón, la velocidad sería velocidad en y, perdón, velocidad en x al cuadrado, que la conocen, es esta, más la velocidad en y al cuadrado, y le sacan la raíz cuadrada. Ahí está, nada más, ya está, esas son las fórmulas. Saben que la velocidad en x es 30 metros por segundo. Esa no cambia. Ahora sí, miren qué les parece si se la llevan de tarea este ejercicio, ¿sale? Y ya me comentan en la siguiente sesión qué les sale. Voy a poner otro más. Más que nada para que puedan practicarlo. De todas formas yo les voy dando las fórmulas. Dice, un motociclista salta desde una rampa que tiene un ángulo de 65 grados. Es decir, miren, tenemos esta situación. Tenemos una rampa que tiene 65 grados y por aquí va el motociclista. Bueno, supóngase que es así, ¿no? No sé, imagínense una moto, ¿no? Bueno, una moto ahí. Y este tipo va a salir disparado, ¿no? En tiro parabólico. Y va a caer por ahí. Dice, a una velocidad, el tipo va a una velocidad inicial de 70 kilómetros por hora. Entonces tenemos las componentes, ¿no? Velocidad inicial en x, pues es velocidad inicial por el coseno del ángulo, que ya tiene el ángulo ahí. Velocidad en y sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Calculan eso, ¿sale? Me están preguntando cuánto vale la altura máxima. Inciso A, ¿cuánto vale y máxima? Inciso B, el tiempo que le tarda el motociclista en el aire es 2 veces el tiempo en subir, eso ya lo saben. Es decir, 2 veces y sobre gravedad. Sí, ¿verdad? Es decir, 2 veces y máxima. Entonces, si encuentran y máxima, fíjense, para encontrar y máxima la fórmula sería velocidad inicial. No, ¿saben qué? Primero vamos a encontrar la velocidad en subir. Digo, el tiempo en subir. Bueno, déjenme primero terminar. Sería T, sería la distancia que recorre el motociclista cuando toca el cerro. Ok. Tiene un cerro aquí. Y tiene un cerro, ¿no? Tiene un cerro y él lo quiere cruzar. Quiere cruzar ese cerro y la única forma es brincando una rampa. Dice la distancia que recorre el motociclista cuando toca el cerro. ¿Cómo es eso? Bueno, no importa. Lo que pueden calcular es la posición final. Sería la posición inicial, que es 0, porque estamos en el origen. Si ustedes tienen el origen aquí, 0,0. La posición inicial es 0.
más la velocidad inicial en x por el tiempo que le toma. Ahorita pongo las fórmulas. Y d, la velocidad que recorre el motociclista, velocidad final. Pues en este caso, fíjense, sería la raíz cuadrada, no, sería la velocidad, sería velocidad es igual a la raíz cuadrada de velocidad en x, más la velocidad, ¿cómo sería? Sería la velocidad final en x, más la velocidad final en y al cuadrado. Ok, ahí van las fórmulas. Tenemos que, fíjense, tenemos que el tiempo que le toma subir está dado por la velocidad inicial en y sobre la gravedad. ¿Vale? Ahora, si yo tengo aquí y máxima, para poder calcular y máxima yo necesito el tiempo. Entonces sería la velocidad inicial en y por el tiempo en subir menos un medio de la gravedad por el tiempo en subir al cuadrado. ¿Vale? Y ya está, miren, esto sería dos veces el tiempo en subir, sería el tiempo en el aire que nos están preguntando. Y x final sería el tiempo en el aire, todo lo que le toma el tiempo en el aire, y ya está, ¿no? Ahora, para encontrar la velocidad final en y, sería la velocidad inicial en y más, no, menos la gravedad por el tiempo en el aire. ¿Vale? Es decir, el tiempo total. Y eso nos da ya, vamos, esta velocidad final, pues nada más la sustituyen aquí. Y dijimos que la velocidad final en x, pues es simplemente la velocidad inicial en x, nada más, ¿no? Porque no tenemos gravedad. Ah, por el tiempo. A ver, no, sería velocidad final, sería velocidad inicial en x más aceleración por tiempo. Como no tenemos aceleración, esto se nos va a cero. Entonces la velocidad final es simplemente la velocidad en x. ¿Vale? Es decir, aquí ya tenemos esto. Esto nada más nos queda velocidad final es velocidad en x. Y la única que vamos a sustituir es la velocidad final en y. Esas serían las fórmulas para realizar este problema. ¿Vale? Ustedes ya nada más lo van a ir haciendo poco a poco. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que puedan hacerlo? No están difíciles. Solo pues ya les di las fórmulas, ya nada más traten de encontrar, de entender más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Miren, el primero, tarea. ¿Sale? El primero está sencillo. El segundo sí cuesta un poquito de trabajo porque tenemos, miren, el tiempo de subir es este. De aquí hasta aquí es el tiempo en subir. Y el tiempo en el aire es de aquí hasta acá. Hasta acá está x máxima. El desplazamiento total, es decir, el tiempo en el aire. Por eso aparece esto, ¿no? El tiempo en el aire dos veces el tiempo en subir. ¿Sale? Bueno, chicos, por ahí les dejo, les voy a pasar este PDF. Traten de hacer estos dos ejercicios para que practiquen. Y pues ya está. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente sesión. ¿Qué les parece? ¿Sale? Tengan excelente tarde entonces y por ahí nos estamos viendo en la siguiente sesión. Sale, hasta luego, José, nos vemos.